Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues bienvenidos a esta mesa redonda donde vamos a hablar de uno de los grandes motores de la transformación del ecosistema deportivo. Vamos a hablar de cómo conectar a la audiencia a través del contenido. Hasta hace bien poco el contenido, simplemente el contenido por el propio contenido mandaba. El contenido era lo que valía, el contenido era lo que se veía y entonces esto era lo que realmente tenía valor. Pero sin embargo, la multiplicidad de canales, de espacios, de puntos donde podemos ver el contenido deportivo, no solamente... No te muevas, está el micrófono un poquito. ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? Sí. Bien, perfecto. Disculparme. Digo, vamos a hablar de cómo conectar a la audiencia con los contenidos. Os decía que hasta hace poco el contenido era lo que mandaba. El contenido en sus distintos formatos se ha ido multiplicando. Tenemos muchísimos más canales, tenemos muchísimos más espacios, tenemos muchos más formatos reducidos, formatos para el móvil, formatos muy nerviosos, formatos que duran apenas un minuto. Y todo eso tenemos que analizarlo, tenemos que ver cómo evoluciona y tenemos que sumarnos a esa ola. Ahora mismo hay muchas formas de ver el contenido deportivo que no existían y que no estaban hace 5 años, ¿vale? Y sobre todo ello quiero hablar con vosotros y os quiero preguntar. Los ponentes que nos acompañan hoy están suficientemente acreditados para hablar de ello. No vamos a perder el tiempo repasando sus currículums, que nos llevaría desde luego toda la ponencia, porque lo tenéis en la aplicación del Sports Hub Madrid. Ignacio, yo te quiero abrir el fuego contigo y te quiero preguntar, desde tu posición en Telefónica, viendo marcas, contenidos, ¿cómo habéis visto cambiar la forma de conectar al fan del deporte, conectar con ese fan en los últimos años? ¿Y qué lecciones podemos aplicar al deporte para conectar mejor con las nuevas generaciones? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero, muchas gracias. Nosotros estamos adaptando desde Telefónica, lo que estamos es analizando en todo momento cómo ha cambiado esa transformación y lo que no queremos es en ningún momento perder esa conexión con el fan. Vemos que ahora mismo el deporte, el consumo, ha habido un giro muy relevante hacia lo que sería online, el entorno digital, las redes sociales. La forma en la que se consume es mucho más ágil. Lo que se pide es también un contenido previo y un contenido post, es decir, no nos podemos quedar en el evento exclusivamente en directo. Para nosotros, si tuviera que resumirlo de una manera muy ejecutiva, diría que ha cambiado a un entorno bidireccional, ha cambiado a lo que sería una adaptación más personal para el cliente final y ha cambiado en que no nos vale exclusivamente el evento en directo, que es el pilar sobre el que tenemos que construir, sino hay que construir también y desarrollar contenidos para que podamos tener puntos de contacto mucho más ágiles y dinámicos, es decir, como decías antes, píldoras mucho más cortas. Sí, porque, Ignacio, sin embargo, el partido de fútbol, y esa regla no ha cambiado, sigue durando 45 minutos cada tiempo. ¿Cómo se compagina lo uno con lo otro? Pues desde mi punto de vista, eso es la esencia, el partido en directo, el evento en directo. Es lo que eso no va a cambiar y eso tenemos claramente identificado, aunque hablamos de que las nuevas generaciones no siguen el evento en directo, eso no es verdad. Vemos que esa afinidad y esa emoción que se transmite, porque lo que estamos contando son historias de nuestros ídolos. En cada momento, cuando ellos se enfrentan, me da lo mismo un partido de tenis que un partido de fútbol, que un partido de baloncesto. Esa competición en directo es lo que para nosotros marca la esencia del deporte y la diferenciación. O sea, el gol de Sergio Ramos en el minuto 89 al Atlético de Madrid sigue marcando audiencia, ¿no? Es la clave de la historia que hemos contado. No lo digo porque sea madridista, no lo soy, ¿eh? No, pero es verdad, pero la marca para todos, para los que son fans del Real Madrid, para los que son fan del Atleti y para los que no son ni de un equipo ni otro, porque van a estar comentando y esto que comento ahora, que digo, esa comunicación, ese comentario es algo que también tenemos que trabajar desde el punto de vista del deporte, que es clave, porque es lo que nos están pidiendo las nuevas generaciones. Claro, genial. Luis,
Tú que trabajas con creadores y deportistas directamente, ¿qué tipo de contenido están pidiendo ahora las plataformas, pero también la audiencia? Sí, You First Girls trabaja con 5.000 clientes en todo el mundo, no solo en el ámbito deportivo, más recientemente. ¿Estáis globalmente? Sí, en 15 países. Después de la adquisición por parte de Girls en el pasado noviembre, entramos de forma decidida en el ámbito del entretenimiento y la ficción, porque Girls es una empresa de representación histórica en Estados Unidos de talento de actores, directores y guionistas. Cuando preguntas por las plataformas como que qué nos piden, diría que no podemos dejar de lado por un lado, plataformas sociales, donde quizá el que pide es el algoritmo, la audiencia, pero también la máquina, y separarlo de las plataformas OTT o plataformas de consumo de contenido, que sin ninguna duda son las que están marcando el paso y la inversión en toda la creación y producción y distribución de contenidos, de los cuales el deporte es una franja o una parte. Incluso en el ámbito de derechos, propiamente dicho, del directo, las plataformas están invirtiendo más de 12.000 millones de euros al año en derechos. Están convirtiéndose en uno de los actores principales por encima de los broadcasters tradicionales en el sector. ¿Qué nos piden las plataformas? Nos piden fundamentalmente historias, porque son las historias las que conectan 24/7. Historias personales, historias centradas en los creadores, pero bueno, historias que conmuevan y con esa ambición de que puedan llegar más allá del deporte, que pueda verlo alguien que no está interesado en los 90 minutos, sino que pueda verlo con un consumo compartido, pueda verlo en familia, con historias que permitan llegar al máximo de personas. Historias en definitivas donde el talento es importantísimo, donde se necesita la participación del talento deportivo o no deportivo, su compromiso con la producción, que esto es algo muy difícil de compatibilizar con agendas, con tiempos, etcétera, y su compromiso con la promoción. La promoción es fundamental para la captación y retención de usuarios en estas plataformas, y es de esa vía en la que intentamos ayudarles, construyendo un buen contenido, pero ayudándoles a su misión final, que es la de captación de usuarios. Te quería preguntar, en un sector donde yo también he trabajado ampliamente, como es el sector audiovisual, en el sector audiovisual, cuando por ejemplo se estrena una nueva película, el compromiso de los actores, la crew de la película, el director, es clave a la hora de la promoción, y en muchos ámbitos, particularmente en la industria americana, que todos los temas de promoción lo tienen muy desarrollado, esto lo tienen ya muy interiorizado y son verdaderos expertos. Pero te quería preguntar, ¿en qué medida lo que comentabas ahora, ese compromiso que vais buscando con los profesionales del deporte, en qué medida se comprometen? Y una pregunta también que creo que es muy interesante, ¿en qué medida crees que los deportistas tienen esas skills comunicativas y en qué medida también habría que trabajarlas, habría que desarrollarlas? Es decir, mete muy buenos goles, pero a veces... Pero no son actores. Bueno, yo he visto mucho en televisión, el fútbol es así, ¿no? Sí, totalmente. Cuéntanos. No son actores y no podemos pedirle que hagan todo bien. Ellos son profesionales en el campo, son profesionales en su ámbito. ¿Cómo trabajáis eso? Es cierto que tienen muchas habilidades comunicativas, cada vez más, pero también es cierto que son profesionales de la comunicación porque están muy acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con marcas, con compromisos sociales, con compromisos comerciales, y están habituados a, bueno, de alguna forma colaborar con ese tipo de empresas comerciales que se vinculan a ellos, les ayudan a crecer, les ayudan a tener más visibilidad. Es una relación muy similar a la que se establece cuando protagonizan algún contenido para una plataforma, por ejemplo un documental o de algún ámbito. Es cierto que se necesita hacer pedagogía, que se necesita explicar para qué se hacen las cosas y cuál es la implicación que se le va a pedir. Sus agendas son terribles, el tiempo muy limitado por todos esos compromisos, y hay que medir muy bien qué se pide y en contraprestación de qué. Pero cada vez más el talento especialmente deportivo en este caso, entiende que la visibilidad, la construcción de marca, el posicionamiento de valores que les aporta estar en esta plataforma compensa el esfuerzo que hacen en promocionar. Y al final se va extendiendo un poquito la ola para que todos se van incorporando poco a poco. Es un win-win absoluto. Vale. No solamente quiero hablar de retransmitir partidos, del contenido, de todo esto que podemos hacer con los propios deportistas, cómo les podemos implicar, sino que el contenido deportivo se ha vuelto experiencia, se ha vuelto formato, se ha vuelto emoción. Y quiero ver con mi lado de la derecha esto, cómo evoluciona, cómo se puede trabajar. Bartos, tú vienes del mundo interactivo, de llevar al espectador a participar. Yo esto me acuerdo cuando salió la primera promesa de Smart TV, que se ponía por allí, te pintaban una Smart TV con un cable, con un teclado conectado a la Smart TV,
Claro, eso muchas veces en casa te dicen un cable más, ¿vale? Y allí tecleando y que podías hacer cosas. Ahora todo esto ha evolucionado muchísimo y puedes hacer muchas cosas desde tu experiencia, nos vas a poder contar algunas. ¿Qué proyectos destacarías como exitosos? ¿Qué tecnología marca la diferencia? ¿Y cómo se convierte una emisión en una vivencia? Pues bueno, lo primero, muchas gracias, Carlos, y al Sport Summit, a los organizadores, por darnos este espacio para poder explicar precisamente eso que comentaba Carlos, ¿no? Nuestro principal nicho de mercado es el deporte. Tenemos clientes como el Fútbol Club Barcelona, la Fundación del Real Madrid, el Comité Olímpico, ADEPS, y Canal Deporte y muchas otras que son nuestros clientes y que van desarrollando el negocio como ellos entienden. Bueno, y aquí veo a Ignacio y Telefónica, que somos los proveedores de Telefónica para sus clientes de OTT. Pero efectivamente nos encontramos con una situación en la que el negocio en las plataformas de streaming es igual que el negocio del cine tradicional, de la televisión analógica o incluso de la televisión por cable, donde en la mayor parte de los casos el emisor emite aquello, sea un directo, sea grabado. Nosotros no somos de contenido, somos de tecnología y los compañeros ya lo han explicado muy bien, pero el receptor de ese mensaje no puede hacer nada con ello, ¿no? Nosotros lo que hacemos, y somos lo único en el mercado que hemos desarrollado la tecnología para que en el streaming, tanto si es en directo como si es grabado, se puedan llevar a cabo todos los modelos de negocio y todas las acciones que estamos acostumbrados a hacer en Internet sobre ese contenido. ¿Para qué? Pues básicamente para que lo que el propietario de esos derechos quiera hacer con su usuario. Siempre entendemos que en buena lógica será aquello que sus usuarios quieran hacer. ¿Y esto de manera concreta qué es? Pues que si estoy viendo un partido y marca Sergio Ramos, en ese momento de marcar es el mejor momento para ofrecerte la camiseta de Sergio Ramos. Pues te la puedes comprar. Porque la interactividad por interactuar no sirve para nada. Tiene que tener un sentido. Y sobre todo tiene que tener un sentido económico. Económico o bien para las entidades que tienen los derechos, o bien para los creadores de los contenidos, en fin, para aquellos que quieran monetizar eso. Entonces, al final, esa interactividad tiene que tener un enfoque. Nosotros hacemos todo tipo de interactividad, pero siempre pensando en qué es lo que nuestro cliente quiere llevar a cabo con su usuario. Esto llevado al extremo significa que se puede desarrollar con la tecnología de Plenita todos los modelos de negocio, e-commerce, formación, redireccionamiento de tráfico, generación de leads y todos los que seáis capaces de imaginar dentro del contenido en streaming. Y además, por supuesto, y lo más importante, como en cualquier negocio digital, porque que no se nos olvide que una plataforma en streaming no es una plataforma de negocio audiovisual tradicional, sino que es un negocio digital y por tanto hay que entenderlo como tal y en ese sentido lo más importante es los datos que ofrece la interactividad unido a la navegación dentro del contenido, pues genera un panorama tanto de negocio como de acción para los propietarios de esos derechos completamente desconocidos. Eso era lo que te quería preguntar, Bartos, porque vamos a ver, este viernes, como todos sabéis, empieza el torneo de fútbol base de la MazCap, donde a través de MazCap TV, por ejemplo, que es uno de vuestros desarrollos, se van a retransmitir en vivo muchos partidos. Entonces, claro, tú nos comentabas ahora mismo un negocio que tiene relación directa con el deporte, como comprar la camiseta de Sergio Ramos, ¿vale? Bueno, ahora ya está retirado, habrá que comprar otra, pero bueno, no pasa nada. Bueno, eso no dice lo del partido de ayer, que está retirado. No. Por lo visto fue la clave. Y también para el Rayado. Bueno, mira, sí. Pues ya está, mira. Vamos, es portada del Marca. Tal cual, sí. A mí no me ha dado tiempo todavía a leerlo hoy. Pero te decía, pero por ejemplo, vamos a ver estos partidos de la MazCap, ¿vale? Y esta semana promete calor. Sí. Es decir, que yo estoy ahí viéndolos, estoy sufriendo por los chavales que están jugando y me apetece una cerveza. Sí. Y eso lo tenéis solucionado, ¿no? Sí, claro, se puede comprar lo que se quiera. Es decir, puedes comprar que Telepizza te mande las pizzas a tu casa en ese momento. Pues eso, otra cosa es llegar a Telepizza. Por tanto, pero lo vuestro es un ejemplo de lo que estamos viviendo aquí en el Summit,
de conectar el deporte con todas las industrias complementarias, ¿no? Sí, además que ya no es una realidad, esto no es algo que vendrá, todos nuestros clientes lo tienen a su disposición, unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra, pero es ya una realidad. Pero no quedémonos solo en el comprar, que por ejemplo imaginaros un concurso, algo que todos sabemos que es lo que mejor, o casi que es lo que mejor funciona en las redes sociales, poder ofrecerle un concurso a esa persona que si responde a una pregunta, que al final lo que le está haciendo una encuesta, va a poder tener una entrada para ver el próximo partido, por no cambiar el ejemplo de Sergio Ramos, o se puede formar o se puede apostar, ahora que tenemos aquí a los vecinos del mundo del azar, ¿no? Cualquier acción o cualquier modelo de negocio se puede llevar a cabo hoy día ya sobre el streaming. Perfecto. Bartos, hablabas antes de los datos y quien es aquí especialista en datos es José Enrique. José Enrique, desde los datos, ¿qué formatos retienen más al público? Y de lo que se está haciendo ahora, ¿dónde ves que se está acertando? Pero también analiza y dinos también dónde nos estamos equivocando, porque también a base de prueba y error muchas veces se aprende, se migra y bueno, aquello que empieza en una dirección a lo mejor es reconducido a otra y lo que tiene éxito es otra. Yo me acuerdo siempre del ejemplo en el mundo del hay mucha gente joven aquí que nos acompaña, que los reproductores de videocassette, o sea de VHS, no los han vivido, no los han visto. Pero aquello empezó donde el sistema 2000 era el más fiable, Beta también, pero triunfó el VHS, que fue el más comercial, ¿no? Muchas veces también nos pasa esto, ¿no? Que de alguna manera, a través de lo que se demanda, a través de esos datos que decía Bartos, se va reconfigurando el negocio. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Bueno, primero, muchas gracias, Carlos. A ver, en primer lugar, este ecosistema del streaming y del consumo bajo demanda, basado evidentemente en datos, tiene algo muy poderoso y es que nos ofrece dietas muy personalizadas, muy a la medida, que nos generan una experiencia de usuario bastante satisfactoria, pero que por otro lado nos aíslan. Se pierde ese efecto que algunos conocimos cuando éramos chavales de Plaza del Pueblo, en el que salíamos a la calle y todo el mundo había visto lo mismo. Ahora, si preguntamos a un niño pequeño en el colegio, cada uno ha visto unos dibujos diferentes. En mi generación todos hemos visto lo mismo. Este efecto Plaza del Pueblo tiene un efecto exponencial en las audiencias, porque se genera una cierta viralidad, una cierta necesidad de verlo para comentarlo. Lo que comentaban ahora mismo ayer es un ejemplo. Hay una nueva competición, unos lo han visto, otros no, de repente lo comentamos aquí, anda, no sabía que jugaba, se genera una necesidad. Ese efecto Plaza del Pueblo genera audiencias incrementales, que llamamos, y creo que es relevante. De modo que sí o sí, para el ecosistema audiovisual y sí o sí, en particular para el deporte, creo que es necesario conjugar ambas alternativas. De un lado, por supuesto, afianzar unas propuestas personalizadas, pero también generar eventos, generar plazas del pueblo que concite la atención de mayorías. Evidentemente esto es diferente según el tipo de deporte, según la ventana, según el mercado, según el país, según el clúster de audiencias, etcétera, etcétera, pero es creo que algo a lo que estamos abocados. De otro lado, de datos, cuando solo estaba la televisión y la radio y poco más, las mediciones nos gustarían más o menos, pero había una medición estandarizada que permitía entender de un modo más, por así decirlo, holístico, dentro de las limitaciones, las reacciones y el interés de las audiencias por cualquier contenido, por cualquier evento. Ahora, esta amalgama y esta incluso pulverización de las audiencias lo hace prácticamente imposible, y estamos yendo justo al lado contrario, y es en el que un operador digital tiene muchos datos, pero solo tiene sus propios datos, que tienen mucho valor, pero que cuando queremos hacer una mirada completa a veces no es suficiente, sin ánimo de ofender a nada ni a nadie, pero lo que quiero decir es que en esta economía customer centric, en el que hacemos dietas personalizadas para un individuo, un usuario, es bastante importante entender que ese individuo, usuario, esa persona, tiene una vida fuera de tu tienda, y si no entiendes o no conoces qué está pasando fuera de tu tienda, si no tienes ese tipo de información contextual, te impide hacer mucho negocio, te impide entender cuál es el interés, cómo es la viajabilidad,
cómo se comunica esa comunidad fan que puedes generar, qué intereses fuera de tu tienda hay comunes donde puedes apelar a ellos para que vengan a tu tienda de otra manera, cómo activar de otra manera fuera de tu propio canal campañas de marketing, campañas de comunicación. Y creo que esto, que no está resuelto, o no está solo muy parcialmente resuelto, es uno de los grandes retos de este presente en el mundo del audiovisual y del deporte en particular. Gracias, José Enrique. Hablabas sobre cuando se veía el deporte en la televisión y cuando se veía y se escuchaba en la radio, ¿vale? Yo me acuerdo todavía, aquello era magistral, cuando yo estaba estudiando la carrera había una cosa que era muy divertida, porque como la audiencia eran tiempos distintos. La jornada del domingo de fútbol se jugaba todos los partidos a la vez. Y entonces había una cosa que era muy entretenida cuando estabas estudiando la tarde del domingo, que no estabas estudiando realmente, estabas escuchando a José María García, narrando, que os acordaréis, iba recorriendo todos los campos pidiendo minuto de juego y resultado, y tú estabas allí con esa quiniela de 2 apuestas que te había costado nada, viviendo la emoción donde a lo largo de la tarde pasarte por momentos de tener 15 aciertos, ¿vale?, a acabar la jornada teniendo nada más 9, pero no pasa nada, pero pasaste la tarde súper entretenido, todos los partidos a la vez, nada de esto de los derechos, volando por un lado, volando por otro, partidos el viernes por la tarde, partidos para los niños a mediodía, ¿vale?, que está fantástico, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora nos encontramos con otros medios donde se ve el deporte. TikTok, me tengo que hacer TikToker. Twitcher, ¿se dice Twitcher? No sé si se dice Twitcher, pero que es que nos tenemos que meter en estos entornos, porque de verdad, si no nos metemos en estos entornos, es que dentro de 5 años estamos fuera del mundo. Miguel, ¿cómo detectáis y anticipáis estos nuevos formatos que funcionan en redes, Twitch, TikTok? ¿Cómo se reparte hoy la atención del público joven? ¿Qué rol tienen los deportistas en esta educación? ¿Siguen siendo los que convocan a la audiencia? Bueno, yo quería apostillar una cosa que decía José Enrique antes, que no puedo estar más de acuerdo contigo, y me parece paradójico que estamos hablando todo el rato de datos, tenemos más datos que nunca, más información que nunca, pero los que nos ocupamos de crear contenido para el deportista, para el talento, para properties o para lo que sea, vamos bastante a ciegas. Se ha quedado bastante a ciegas porque es realmente difícil tener una foto completa, como estabas diciendo tú, de cuál es la audiencia real que tiene un contenido. Por un lado, las plataformas son bastante oscuras en cuanto a la información que dan, los datos que tienen. Existe una duplicación de audiencias que todavía se están dando pasos en esto. Vuestros compañeros de Barlovento lo están intentando hacer también, intentando desduplicar audiencias, ofrecer un share global de cuál es la audiencia real que tiene un programa, cuál es el share real de YouTube, si lo comparamos en cuanto a tiempo real de consumo, no en como tiempo que se ve la televisión. O sea, vivimos en un mundo lleno de datos, pero con muchísimas incertidumbres para tener un dato consolidado real, y creo que todavía falta para eso. Con lo cual ahí es cierto que utilizamos tecnología para detectar formatos, para detectar tendencias, tenemos herramientas propias que utilizan medios externos como PrimeTag, como Brandwatch y otras analíticas para medir campañas, porque damos retorno a las marcas, tenemos que dar servicio a nuestros clientes y tenemos que ofrecer números, porque si no se demostraría que vamos más a ciegas de lo que realmente vamos. Es cierto que podemos utilizar datos de primera mano porque damos servicio a más de 200 canales de YouTube, eso nos ofrece analíticas agregadas, mucha información y también muchos datos. Pero yo no puedo dejar de decir que la vuelta a lo más sencillo es muy útil para ver qué funciona. Y esto es imitar, es copiar lo que hacen otros, intentar hacerlo rápido, intentar mejorarlo un poco y hacerlo mucho. Pero esa vía nos funciona muy bien para saber qué funciona y cómo crecer. Y claro, con todo este universo y fragmentación de la audiencia, para una gran compañía como sois vosotros, Ignacio, Telefónica, yo... Hace poco más de un siglo, evidentemente no vivíamos ninguno de nosotros, pero hubo un ilustre señor en América, Henry Ford, que dijo que todo americano podía tener el coche que quisiera mientras fuera un Ford del modelo T y fuera negro, ¿no? Esta fabricación en serie
la verdad es que para una gran compañía como Telefónica sería el sueño dorado hoy en día, pero esto no es posible. ¿Cómo os afecta, cómo vivís y cómo de alguna manera interactuáis con esta fragmentación de la audiencia? Bueno, a ver, la fragmentación es una realidad. Y cuando tú eres consciente de que no cambia lo básico, que es captar la atención del consumidor y no perder el foco en que tú para lo único que estás trabajando es para el consumidor, tienes que tener una mentalidad mucho más abierta. Hoy en día se ha complicado todo muchísimo y nosotros jugamos en 3 líneas distintas. Una es muy básico, buscar alianzas, es decir, buscar partnership, buscar acuerdos con terceros. Y cuando estamos hablando del mundo del deporte lo habéis visto pues con ejemplos prácticos como puede ser acuerdo con DAZN, pues es una realidad, no lo tengo que buscar un partner, mi cliente quiere ese contenido, pues no nos volvamos locos, tengo que buscar cómo esos señores tienen un acuerdo conmigo porque yo estoy buscando el foco en quién, en mi cliente, punto. El segundo planteamiento que nosotros hacemos de este concepto de flexibilidad es crear y producir contenidos o producir ese valor diferencial, y digo la palabra diferencial que es clave. Para mí, nosotros tenemos ahí una productora que es dentro del grupo, 100% del grupo, que es TBS, de la cual soy CEO, y ahí nosotros ponemos muchísimo foco en aportar valor con historias, como estaba comentando Luis, historias que de verdad transmitan verdad, que transmitan emoción, que te den algún contenido adicional alrededor de lo que tú tienes interés y con una mentalidad abierta en el sentido de que no pongamos solo el foco en aquellas personas que tienen interés en esa categoría deportiva. Y pongo un ejemplo. Hemos hecho el documental de Luis Enrique. Es un documental en el que ha llamado la atención a muchísimas personas que el fútbol para ellos no es un driver, no es algo que les interese, pero les ha gustado conocer a una persona, les ha gustado saber que detrás de ese entrenador había algo más, había una historia, había algo que nos ha contado de verdad desde el corazón. Y conoces a una persona que tú lo que tenías era una imagen totalmente distinta, pues ahí TBS aporta valor. Esto lo hacemos en las retransmisiones. Y que hasta ahora eso ni se le había ocurrido a nadie ni lo había hecho nadie. Bueno, me encantaría poder decir eso. No, digo con Luis Enrique, con el caso de Luis Enrique. Sí, a ver, es verdad. El valor viene asociado también aquí a la persona. Pero es muy importante lo que comentabas también antes y lo estaba comentando Luis también. Va muy ligado a la persona que hay detrás, si quiere abrirse o no, a la vinculación y a su aperturismo a la hora de que podamos contar estas historias. Es decir, nosotros estamos viendo que en función de lo que realmente esa persona se involucra en el proyecto, ese proyecto transmite más verdad, ese proyecto aporta más y ese proyecto tiene más audiencia. Con lo cual, limitamos esa segmentación que estabas diciendo o fragmentación de la audiencia porque le agregamos, traemos personas que no les interesa el fútbol, pero les interesa una historia, traemos personas que son fans de esa persona en concreto, de Luis Enrique, del PSG, del fútbol en general y va sumando audiencias. Y yo creo que eso es algo que suma. Otro tercer punto es la compra. Y cuando digo la compra lo digo en sentido amplio. No me centro exclusivamente en derechos premium, que son clave. No estoy hablando de tener la Champions como la tenemos nosotros o tener otras competiciones como puede ser de la ACB, la Euroliga y podría seguir diciendo porque todas suman, todas esas categorías. Me da lo mismo que hables del Seis Naciones o que hables de cualquier otro contenido deportivo. Todas son importantes en la medida que van a un público concreto y dirigido. Cuando hablo de compra, hablo también de tecnología. Hablo también de otras cosas que aportan valor al consumidor final, porque es el foco que tenemos que tener siempre como referencia. No hacemos las cosas para nosotros, hacemos las cosas para el cliente final. La tecnología, y antes lo estaban comentando también Bartos, aporta muchísimo valor. El que nosotros tengamos una funcionalidad como el 7 días o que tengamos la capacidad de agregar contenido te permite o le permite a nuestro usuario final, a nuestro cliente, disfrutar de ese mismo contenido de una manera distinta. Ahora mismo nosotros ofrecemos dentro de la plataforma el que tú puedas ver todos los resúmenes de todas las competiciones deportivas de una manera muy ágil en cuestión de minutos y además marcando los momentos clave. ¿Eso qué significa?
que yo no quiero ver los 6 minutos del partido en concreto que ha durado 90 minutos. Quiero ir a la expulsión, al penalti, al gol, al momento que para mí es significativamente importante. Entonces, por resumirlo, foco en el cliente, flexibilidad y aperturismo a que esa fragmentación, la única manera de abordarla es sumando cosas. Sumando lo que tú puedes hacer de forma directa y lo que los demás tienen y tienes que añadir. Esto a mí me parece clave. Hace ya muchos años, hablando del contenido, yo comentaba, a ver, y me vais a permitir, los que estáis en la generación y en la creación del contenido, que el contenido hasta en cierta manera puede convertirse o debe convertirse en una cierta commodity. Es decir, cuando yo voy a comprar al supermercado, a mí lo que me cuenta como experiencia del cliente es que en el hipermercado donde voy esté todo y no me cuentes otras historias. Y Telefónica, yo creo que en los últimos años está logrando eso, a través de estos 3 elementos que decías, estás haciendo a través de acuerdos, estáis trayendo a vuestro cliente que esté conectado cada vez con más cosas, cada vez con más posibilidades de ver deporte, y eso es fantástico. Bueno, permíteme que añada solo una cosa. Nosotros ponemos los medios, pero también es importante que la otra parte entienda que eso es un win-win, que es bueno para todos, que suma para las dos partes. Es decir, DAZN aquí ve que es positivo para ellos también. Por eso es factible hacerlo. Si no fuera así, estaríamos fomentando esa fragmentación y para el cliente lo único que estaríamos haciendo es la vida un poquito más complicada. Totalmente, totalmente. Pero ahora viene, ¿y todo esto cómo lo hacemos sostenible? Porque claro, antes era muy fácil hacer sostenible un partido que te levantaba unas audiencias, un partido de España donde estábamos hablando de audiencias de decenas, o sea, superábamos la decena de millones de personas. Eso quizá en algún partido todavía, en alguna Eurocopa, en algún Mundial todavía se produce, pero fragmentado en muchos dispositivos. Y aquí tenemos que decir, bueno, pues muchos likes, mucho ruido, pero ¿dónde está el dinero? Pues Enrique, ¿nos puedes dar ejemplos? Dime. No he dicho nada, prefiero que la conteste Luis Enrique. Claro, digo, paso palabra. Vamos a ver, el melón que estamos abriendo es, hemos visto compra de derechos, no sé qué, las cifras se disparan, a los jugadores y a los deportistas cada vez se les paga más, pero el usuario final, el consumidor, tiene un presupuesto, tiene un tiempo limitado también para ver cosas, que es un recurso escaso. Danos algún ejemplo de que esto realmente es sostenible. Lo acabas de decir, la audiencia tiene un tiempo limitado. Creo que hay muchos casos de éxito, hay varios focos, quizá 2 o 3, que son, creo que, casos de éxito que son extrapolables. De un lado está el tema de la fidelidad, fidelidad entendida como la capacidad que tiene un contenido de mantener el interés o la atención hasta el final. Evidentemente, cuando apostamos por contenidos que son más cortos, es más sencillo, por eso la viralidad y este tipo de contenidos short funcionan también a todos los niveles. Y luego, cuando hablamos de competiciones que son disputadas, que hay adelantamientos, que hay goles, que pasan cosas, esto en general genera cierto dramatismo que favorece la audiencia y favorece su monetización. El otro gran pilar tiene que ver, que justo hoy con la ponencia anterior, con la mesa anterior, donde se cuentan historias de un punto de vista clásico, con un héroe, con un villano, un héroe que es frágil, que tiene un arco de transformación, el villano es el malo, es el enemigo al que hay que batir, es el rival, ese héroe necesita la ayuda de un compañero que es su soporte, que además tiene un plan de acción para resolver ese conflicto. Cuando llevamos este marco tradicional de contar historias a un mundo del deporte, bien sea a nivel clubs, a nivel deportistas, a nivel entidades, a nivel países, en general se genera audiencia. Y de otro lado, también es muy relevante cómo los contenidos pueden viajar de un país a otro. Es algo que se puede medir a través del interés. Y hay muchos casos, por ejemplo, nos gusta mucho el cricket. El cricket, que hace muy poco tiempo era parcialmente seguido y ahora está creciendo a 2 dígitos con más de ¿cuántos eran? 1.000 millones de... Claro, tiene mucha parte de la India y muchos países periféricos siguiéndole. Ha llegado a Europa, a UK, allá donde esa comunidad
es más grande y está trabajando bien y está convirtiendo en algo muy poderoso. El MMA, el ajedrez últimamente ha crecido muchísimo, sabéis que es olímpico del año 2000, y va consiguiendo detectar un talento que cuenta historias, que su propia vida, su propia rivalidad va generando una historia. Tenemos a Faustinoro, que es un niño de 13 años que está consiguiendo que chavales y chavalas muy jóvenes se metan en el mundo del ajedrez y vean. YouTube y redes sociales ayudan porque retransmiten resúmenes de partidas. Los que tenemos una generación tenemos dos referentes, nuestros padres abuelos tenían otra, y así cambiando de escala, porque no es lo mismo hablar de fútbol, de NBA, de este tipo de deportes en otros minoritarios, pero si nos fijamos en la capacidad de viajar, hay un caso también español muy bonito, la pelota vasca, que es algo pequeño en España, pero es pequeño en España, es pequeño en México, es pequeño en varios países, y la suma de todo, bueno, ya no es tan pequeña, sigue siendo algo minoritario, pero suficiente como para que haya negocio. Muy claro, José Enrique. En otros ámbitos del audiovisual, como puede ser el sector cinematográfico, en la exhibición, en las salas de cine, resulta que los puestos, o sea, la venta de comida, de palomitas, de refrescos, es un negocio donde tiene tantos ingresos o incluso más que la propia admisión a la película. La pregunta, Bartos, para ti es: ¿en qué medida, en todo lo que...? Porque claro, estamos hablando aquí de financiar, de hacerlo sostenible. ¿En qué medida la interactividad se puede convertir o cómo se puede trabajar eso para que realmente la interactividad por algo, por una ventana, donde a lo mejor para acceder al mundo Movistar Premium, pues pagas por tener toda la oferta X al mes, pero dices, esos X al mes son peanuts comparado con lo que puede estar conectado a través de la interactividad y que yo estoy dispuesto a comprar, a interactuar, a gastarme si está disponible? Así es. Y no solamente comprar es uno de los modelos de negocio. Pero eso es justo, es decir, hay un dato que es demoledor. El 85% del tráfico de Internet es streaming, el 83% vídeo y un 2% audio. Es decir, no es que sea el contenido más importante o tal, es el emperador de los contenidos, ¿no? Entonces, bueno, y los compañeros ya han abundado ampliamente en que el contenido es siempre el rey. Pero claro, el contenido, como la interactividad por sí mismo, no es suficiente. Es decir, el contenido hay que poder venderlo para que pueda tener un negocio sostenible y poder hacerlo y poder hacer más. Igual que la interactividad por sí no es nada, es un vehículo neutro que tú eres quien lo tienes que dotar de contenido para que eso genere unos ingresos y tal. Pero esto es muy fácil de explicar y es lo que nosotros hacemos. Nosotros, al generar esa capacidad interactiva dentro del contenido y poder generar todos los modelos de negocio, podemos conseguir, y de hecho recomendamos a nuestros clientes, que sus plataformas sean siempre libres y abiertas y gratuitas. ¿Por qué? Porque pueden ganar mucho más dinero con el resto de modelos de negocio digitales que con la suscripción o con el pay-per-view o con la publicidad pre-roll, mid-roll y post-roll, que todos sabemos que es la más barata y realmente no es capaz de sustentar ningún negocio, aunque sea un añadido, ¿no? Cuando tú eres capaz de generar todos esos modelos de negocio sobre tu contenido, tu potencial de ingresos se dispara, pero tiene una derivada todavía más importante, que es la que se dispara tu audiencia. Es decir, yo pongo siempre un ejemplo. Imaginemos, aunque nos salgamos del deporte, aunque ahora también está metido en deporte, que Netflix fuera gratuito. No tendría los aproximadamente 300 millones de usuarios que tiene. Tendría 2.000, 3.000, 4.000, lo mismo que tiene YouTube, que tiene Facebook. Es decir, el orden de las cosas cambiaría completamente. No solamente ganaría más por poder hacer más modelos de negocio, sino que al disparar su audiencia, pues los ingresos serían mucho mayor. Esto es un cambio de paradigma, es un cambio en la cadena de valor del contenido, que hasta ahora siempre ha sido: yo hago o tengo los derechos de un contenido, te lo vendo, a ti que te gusta me lo pagas, tú contento y yo contento. Esto no, esto es entender el contenido como un vehículo para introducir todos los modelos de negocio. Esto que nos parece raro y que va en contra de la cultura analógica o de la cultura que hasta ahora se ha tenido o en gran parte se ha tenido en el mundo digital, es sencillamente entender que el streaming no es un modelo de negocio tradicional, sino que es un modelo de negocio
digital y por tanto hay que entenderlo, gestionarlo y introducirle los modelos de negocio digitales. Esto lleva a algo tan sencillo y tan importante a la vez como sería, por ejemplo, acabar con la piratería. Esto que la Liga y otras entidades están luchando, en el momento que lo abra y genere otros modelos de negocio, se acaba la piratería de golpe. Eso no quita que tú no tengas un modelo premium para el que no quiera publicidad que lo pague. Perfecto. Ahí tenemos el mejor ejemplo, que es Spotify, ¿no? Pero se puede hacer con el deporte, con el cine y con todos ellos. Nos vamos de vuelta al contenido para apoyar todo eso y darle argumentos y darle armas para que todo eso se desarrolle y esos modelos de negocio se desarrollen. Por ejemplo, Ignacio, en esto que comentabas antes de la experiencia de Luis Enrique, ¿qué más aspectos o qué más cosas ves que se pueden añadir a esa experiencia deportiva, que es PSG, que es 4-0 al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes, que es haber ganado la Champions? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es la experiencia de ese entrenador? Ese recorrido. Pero, ¿qué más elementos se le pueden añadir a una experiencia 360 para el espectador para que haya un engagement muchísimo mayor y se pueda monetizar todo eso? Bueno, yo matizo dos cosas. Primero, nosotros lo que estamos viendo es que mantener propiedades muy premium, cuando hablamos de los costes que tiene, que son muy elevados, no es factible de la manera que estaban haciéndose hasta la fecha. Es decir, si analizamos el ingreso que tenía cualquier competición, me da lo mismo la Liga de Fútbol Nacional, la Champions, cualquiera de ellas, que son grandes propiedades, pero lo puedes llevar a cualquier otra que queráis en abierto, por su emisión en abierto, y me da lo mismo, porque aquí hablamos de streaming, hablamos de internet, hablamos de... Pero es que estamos hablando de modelos muy sencillos, que es ¿quién paga ese derecho? Y aquí lo paga o un cliente porque tiene una cuota de suscripción, o unos anunciantes porque pagan una publicidad, o un patrocinador porque paga por ser quien prescriba ese producto, pero nadie ha llegado, o modelos que tenemos alrededor que puede ser, estamos hablando del betting, estamos hablando, es decir, no estamos inventando nada nuevo, lo que estamos viendo es cómo hacerlo de una manera más eficiente, cómo hacerlo de una manera más natural, cómo tenemos más clientes, bien porque la audiencia es superior o bien porque tenemos más suscriptores. Entonces, yo a día de hoy, y mi experiencia, y creo que tengo unos años ya, aproximadamente más de 30 en este sector, no he visto que ningún derecho, y digo ningún derecho, haya pasado de ganar o ingresar por derechos en pago menos que en abierto. Es decir, en abierto siempre ingresan menos. Nadie ha conseguido, nadie. Porque claro, aquí hablamos de audiencias, dice, no es lo mismo lo que está generando Netflix, y perdona que sea un poco polémico, Netflix en la cuota de suscripción versus Netflix en su versión con publicidad. A ver, si Netflix viera que ingresa más, te aseguro que mañana lo abre a todo Dios. Migraría. Lo abre a todo el mundo. ¿Por qué? Porque quieren ingresar más dinero, porque tienen unos accionistas que por detrás, cuando ven el reporte, dicen, oye, a ver, estáis haciéndolo mal, tío. Y si no lo cambias, te echo la puñetera calle, porque en Estados Unidos hay una regla que es sine qua non, que es que no cambia en ninguna compañía, que es show me the money. Enséñame cuánto estamos ganando. Y como no me lo pagues a final de mes, como no me des rédito a mi inversión como accionista, estás en la calle. Entonces, estos señores saben que ingresan mucho dinero con suscripciones y están ingresando mucho dinero también con publicidad. Pero ¿con cuál se quedan? Con el de pago. El otro es adicional y le está dando un business fantástico. Por lo tanto, cuando a mí me dices esto, te digo, sí, hay que seguir enriqueciendo experiencias, pero no hay que perder el foco. Sí, hay que buscar modelos flexibles de freemium. Sí, estoy de acuerdo, pero no puedes perder el foco. Sabes que tienes que devolver el dinero que te han dejado tus accionistas con un rendimiento. Y eso no es fácil. Entonces, todos estamos probando 1000 modelos alrededor del principal. Es decir, el riesgo que tiene aquí, si la liga viera que es mucho más fácil emitirlo en abierto en internet,
¿te crees que negociaría con compañías como nosotros y se metería en el modelo y en la movida que es ir a 200 países, a 200 proveedores o clientes, por decirlo de alguna manera, decirle, oye, ¿por cuánto me vas a comprar este derecho? No, hombre, no, lo haría de manera fácil. Llamaría, montaría su plataforma y lo haría en abierto. O incluso todavía más fácil, se iría a YouTube y cerraría un acuerdo y diría, no pongo ni los medios técnicos, me los ponen estos tíos. Tal cual. O a Twitch o a quien fuera. Tal cual. No es tan fácil. O sea, estamos todos en un negocio que cada vez es más complejo, que estamos... Bueno, no me voy a enrollar más, que si no, no dejo tiempo a los demás. No, vamos a ver. La mesa absolutamente apasionante. Estaríamos aquí, nos quedaríamos sin comer. Y eso que solamente son las 12:30, ¿vale? Pero desafortunadamente no tenemos todo el tiempo. Nos quedan 2 minutos y yo os voy a pedir a cada uno, y incluso vale la réplica, ¿vale? Pero la réplica en 10 segundos, me gustaría, 10 segundos, pueden ser 12, que me dierais una frase cada uno de vosotros, ¿vale? Empiezo por José Enrique. ¿Qué tiene que hacer el deporte para seguir siendo relevante en la próxima década? La verdad es que hablar de década es aventurero. Vamos a decir, para seguir siendo relevante en los próximos 3-4 años. ¿Qué tiene que hacer el deporte? Tiene que hacer seguramente muchas cosas. De la parte que me compete a mí y de mi área de conocimiento, creo que tiene que avanzar en controlar la medición del interés. El interés es esa capa de, no tiene por qué ser visionado, simplemente me interesa algo, porque eso genera comunidad fan, genera viajabilidad, genera apuestas, genera en general negocio. Y de otro lado, que para mí es una capa superior, medir la atención, porque es en la atención donde realmente hay una conexión con el deporte, donde se genera fidelidad, donde se genera engagement y donde además, aunque sea, como decía Ignacio, un área a mayores, pero también es donde se sienten cómodas las marcas, los sponsors, los anunciantes. Para mí es el gran reto. Perfecto, controlar y generar y controlar ese interés. Bartos. Sí, lo único y un poco, no por Ignacio, sino porque es un debate habitual. El polémico no eres tú, soy yo. El que piensa diferente soy yo. La empresa que plantea algo diferente en el mercado somos nosotros, y ahí están nuestros clientes, incluido Telefónica, que bueno, está siendo un éxito, ¿no? Al final, la experiencia, que es un grado, ¿vale? Los 30 años o los 20 míos es un grado, pero muchas veces también te invita a pensar las cosas como siempre las has venido pensando, ¿no? Es decir, hasta ahora los dueños o los que tienen los derechos han hecho el negocio siempre igual, ¿vale? Es decir, o lo creo y por tanto tengo los derechos porque soy el creador, o bien los compro, que es como si lo fuera. Oye, tú creas el derecho, yo te lo compro, te pago 1.000 millones, como puede hacer la Liga o cualquier otra competición. La Liga contento porque tiene para repartir con sus clubes y tú contento porque vas a sacar un rendimiento, ¿no? Y decía también Ignacio, en Estados Unidos la NFL, que es probablemente el negocio deportivo que más dinero genera, es en abierto, porque la empresa que lo compra luego lo vende esos derechos y gana mucho más dinero dándolo en abierto que cerrado, ¿no? Entonces el planteamiento de que lo cerrado da más dinero, bueno, sencillamente los datos no lo avalan. Resumo porque había pedido 10 segundos y me quedan 2, ¿vale? Estar atentos, el deporte, estar atentos a las nuevas posibilidades. Luis. Bueno, yo creo que el deporte necesita, para sobrevivir en una época súper tensa y competitiva, observar que se hacen otros contenidos, que se hacen otras industrias para, bueno, aprovechar sinergias. Necesita también innovación, necesita que aprender de los datos, aprender de modelos de negocio, aprender de lo que otros están haciendo. Somos una mota en el mundo y tenemos que, bueno, pues empresas muy grandes y muy exitosas. Al final todo ese tráfico de Internet que decíamos antes está en manos de 6 compañías. O sea, estamos en un mercado absolutamente oligopolístico y, bueno, tenemos que jugar a la senda que nos deja. Y en último lugar, un poco quizá de valentía, especialmente a los propietarios de derechos, para bueno, intentar salir de los métodos tradicionales y probar
probar otras cosas, especialmente si quieren jugar a las otras ligas que hay, a los otros contenidos digitales que hay, pues hay que jugar con los mismos códigos y no tratar que esos códigos nuevos, que son los que sigue la audiencia, se adapten a tu forma de comunicar y a tu entorno, ¿no? O sea, que se necesita un poco salir del medio propio y de la forma tradicional. Gracias, Luis. Terminamos, Nacho, con tu recomendación al deporte. A ver, innovar en la forma de contar las historias, no perder el foco en lo que es realmente relevante, que es el cliente, el consumidor final, y hacerlo sostenible al mismo tiempo, pero diría que todo eso viendo hacia dónde vamos, abrazando la tecnología. Pues no me queda nada más que dar las gracias a nuestros ponentes, pedir un fuerte aplauso para ellos. Yo con ellos haría cualquier otra mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias.